Shalom, bendiciones para todos los que se conectan. Un placer saludarles. El día de hoy continuamos con nuestro estudio analizando mujeres de la Biblia y ya vamos por el día número 16. De verdad que estoy muy feliz de nuestra segunda semana que vamos a empezar a hablar de nuevas mujeres. Hoy vamos a abrir un libro nuevo y un personaje nuevo. Hoy ya llegamos al libro de Samuel, primera de Samuel, y vamos a hablar del personaje que lo inicia todo, esa mujer verdaderamente espectacular, una mujer de fe, una madre piadosa. Wow, es uno de mis personajes favoritos. Hoy vamos a hablar acerca de Ana, la mamá del profeta Samuel. Y podemos comenzar diciendo que su hecho más notable fue su gratitud a Yahweh. Su hecho más destacado, que le dio a Israel su juez más grande. Su nombre es Ana, que significa gracia o favor. Y el texto clave donde vamos a estar estudiando es primera de Samuel 1 y 2. Bien, vamos a hablar acerca de la historia. Les cuento que Ana vivió durante los últimos días de los jueces de Israel. ¿Cuándo? Como lo hemos venido repitiendo en Jueces 21-25, cuando no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Entonces, Elcana era el esposo de Ana, era un hombre piadoso, pero aún así, él practicaba la poligamia. Y eso era muy común en esos tiempos, ¿verdad? La vida era dura y la supervivencia se basaba en tener muchos hijos para ayudar a trabajar en el campo, cuidar el ganado y transmitir el apellido de la familia. Así que la infertilidad o la esterilidad era lo peor. Era la mayor vergüenza o la mayor desdicha para una mujer casada. ¿Y saben qué? Tristemente, Ana era estéril. Ana es un hermoso ejemplo de cómo las circunstancias desagradables pueden traer maravillosas consecuencias. Fíjense que la otra esposa de Elcana se llamaba Penina. Y ella se burlaba constantemente de Ana por no tener hijos. Al final, con el corazón apesadumbrado, Ana fue a la casa de Yahweh en Silo y prometió que si él le daba un hijo, lo iba a dedicar a él todos los días de su vida. Y lo más hermoso fue que su oración fue respondida. Yahweh respondió a su plegaria y le dio ese hijo. Y ella llamó a su hijo Shemuel o Samuel, como lo conocemos en español, que significa pedido del Adón. Y después que Shemuel fue destetado, Ana llevó a su hijito a la casa de Yahweh y lo entregó a Elí, el sacerdote. Ella cumplió esa promesa que hizo de dedicárselo al Padre, si tan solo le daba ese hijo. Ahora fíjense, vamos a desmenuzar esta historia en 5 puntos importantes de la vida de Ana. Lo primero fue su tristeza y lo podemos ver en 1 de Samuel capítulo 1 versos del 1 al 8. Dice: había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar a Yahweh de los ejércitos y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes de Yahweh en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque Yahweh no le había dado hijos.
De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque Yahweh no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Fíjense que de paso, en el verso 8 podemos leer que el Cana le preguntaba: ¿por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor tenerme a mí que tener 10 hijos? ¡Wow! Ana llevaba casada con el Cana muchos años. Y esta otra esposa del Cana, que sí tenía hijos, se burlaba de ella constantemente por no tenerlos. Y de paso, el Cana, por mucho que la amara, realmente, aunque ella fuera la favorita, aunque ella fuese su esposa más amada en su corazón, no la lograba entender. No entendía lo que significaba para ella el hecho de ser estéril, lo que era esa afrenta para ella. Y le dicen: ¿acaso no es mejor tenerme a mí que tener 10 hijos? La realización de una mujer verdaderamente se completa de una forma mucho más profunda cuando llega a cumplir su propósito de ser madre, cuando llega a tener fruto en su vida. Hay unas que nacieron para tener frutos espirituales, pero no era el caso de Ana. Por eso ya tenía ese vacío y ese dolor. Por lo tanto, era muy triste para ella y no se podía comparar el amor de un hombre con la necesidad de fructificarse. Así que ante esta, tragedia que ella vivía, ante este dolor, ante este sufrimiento, ella le hace una súplica al Padre y lo podemos ver del 9 al 18. Dice: una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre, junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba a Yahweh, e hizo el siguiente voto: oh Elohim de los ejércitos, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado a Yahweh, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba a Yahweh, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Y ella respondió: oh no, Señor, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante Yahweh lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Entonces Elí le dijo: en ese caso, ve en paz, que el Elohim de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Fíjense que en la casa de Yahweh fue donde Ana lloró y oró y prometió que si Elohim le daba un hijo, ella lo pondría al servicio de él. Elí, el sacerdote, le aseguró que su oración había sido escuchada, y con gran gozo Ana regresó a su casa con una confianza en Elohim completamente renovada. Pero fíjense esto, hay varios aspectos que podemos resaltar de acá. Primeramente, que ella no fue a derramar su corazón ni con su marido ni con nadie más. ¿Por qué? Porque en su casa lo que encontraba eran las burlas de Penina. Su esposo se consideraba tan súper que creía que podía llenarla a ella completamente y que a ella no le hacía falta tener hijos. O sea, como que prácticamente era ilógica la manera en que ella estaba sufriendo solo por el hecho de no tener hijos. De paso,
ella va, hace esa promesa al padre y todo esto, pero el sacerdote, el que se supondría que debería de tener visión, que debería de tener discernimiento, ese hombre que no debería de juzgar por juzgar, la juzga de borracha. Y de paso le dice, abandona el vino. Wow, o sea que definitivamente podemos ver ahí cómo son de libres muchas personas para hablar sin saber. Y esto es algo que tenemos que aprender, a no juzgar de manera deliberada si ni siquiera tenemos la seguridad de que lo que estamos viendo es lo que estamos imaginando que es. Entonces, aún así, hay algo mucho más profundo en la vida de Ana y su fe. Y es que a pesar de que estaba el sacerdote ahí, ella no fue a estarle pidiendo consejos a él. Ni siquiera le contó qué era lo que pasaba. Simplemente le dijo que ella estaba orando, que estaba derramando su tristeza, su corazón delante del Padre y ya. Ella no le estaba diciendo, no, usted sabe, ahora que lo veo, quiero contarle que estoy pasando por esto en mi casa. No. Ella sabía que a quien se debía dirigir era a Yahweh de los ejércitos. Ella, fíjense que saliendo del lugar donde hicieron el sacrificio, ¿verdad? Esa ofrenda para Yahweh, ya ella no se quedó llorando en la mesa como antes, como años anteriores, esperando las humillaciones de Penina. No, ella se levantó y fue directo a donde tenía que ir, a la fuente, al único que le podía solucionar. Porque de qué le valía a ella contarle a cualquiera. No. Cuando hay un problema que te aflige, usted tiene que ir a la fuente, al hacedor de todo. Porque Él es nuestro creador, Él es el que abre camino, Él es el que tiene los tiempos en sus manos y el único que puede darnos una solución. No estoy diciendo que por eso la consejería sea mala o que si tú le preguntas a alguna persona con sabiduría algo sea malo, pero la primera fuente donde tú debes ir, o sea, la única fuente realmente, pero el primer lugar donde tú debes ir siempre es a Yahweh y llevarle todo a Él, llevarle tu carga, depositar tus cargas delante de Él. Eso es el trabajo de todo creyente. Y es la falla de muchos creyentes hoy en día, que apenas les pasa algo, tienen un sueño, tienen una visión o simplemente tienen un problema personal. Antes de llevarlo a la oración, corren a llamar a la persona que es líder y le empiezan a contar y entonces ponen su confianza más en lo que esa persona les va a decir que en lo que dice la palabra o lo que pueden recibir en oración. Entonces tenemos que aprender de Ana esa confianza que ella tuvo para ir al lugar correcto en el momento correcto. Y es así como debes hacer. Entonces ella regresa y no solamente que regresa, ella después de derramar su corazón, dice la palabra que comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Es decir, ella hizo tal cual como es la fe. La fe, la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve. Eso tal cual es así. Ella no había visto que ya se le había cumplido, no había visto si el Padre la escuchó o no, pero ella creyó en su corazón de que el Padre iba a hacer ese milagro, de que su oración fue genuina, de que el derramamiento de su corazón fue genuino y de que Él le iba a responder porque Él es un Elohim viviente que no la iba a dejar a ella en vergüenza. Así que ella ya no estuvo más triste. Una vez que derrama su corazón y que pone la oración, ya no había motivos por los cuales llorar, porque se supone que a quien le pidió, a quien le contó, es el que puede resolver todas las cosas. Entonces ella dijo, bueno, si ya yo le conté a Yahweh todo mi problema y Él es el Elohim viviente que me va a resolver, ahora ¿qué me toca a mí hacer por mi parte? Comer, porque en un cuerpo desnutrido y triste un niño no puede sostenerse. Así que ella se preparó físicamente para recibir su milagro. Empezó a comer, empezó a tener un semblante diferente, esperando su bendición. Y fue así como el Padre le dio lo que pidió.
Y es así como tú debes estar. Una vez que tú derramas tu corazón, que tú le entregas la carga a Él, si en verdad es que tú se la entregaste, tú no puedes estar llorando por esa carga todos los días, porque se supone que se la diste, o es que le diste un pedacito nada más. Y si le diste la carga, tampoco tienes que estarle hablando a nadie al respecto, porque se supone que Él ya te lo va a resolver. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Prepararte para recibir tu milagro, sea cual sea el milagro que tú pediste. Por supuesto, si está bajo la voluntad del Padre. Entonces, este hecho dio como resultado que Ana pudiese tener su hijo. Y lo podemos leer desde el verso 19 al 28. Dice: temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar a Yahweh. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcaná se acostó con Ana, Elohim se acordó de la súplica de ella. Y aquí hago un detenimiento. Fíjense lo sagrado que es el sexo, lo sagrado que es una unión entre el marido y la mujer, que Yahweh está presente, que Yahweh está mirando ese momento. Por lo tanto, tú debes cuidar, y hago este paréntesis aquí súper importante, cómo es que tú mantienes las relaciones sexuales, porque aún en ese acto Yahweh está mirando, y aún en ese acto se derrama su gloria para darte hijos, para sanarte de enfermedades, para ponerte cosas. El Padre realmente está en todo en tu vida. Por eso, cuando tú decides ser un hijo de Él, tú no lo puedes excluir en ninguna de tus áreas, y debes de cuidar que las prácticas que tú realizas realmente le glorifiquen. Fíjate que Él, una vez que Elcana se acuesta con ella, Él está mirando ese hecho, Él se está deleitando, Él está glorificado en que esa pareja esté uniéndose, y ahí, acordándose de la súplica de Ana, le puso la semilla fértil, le puso un óvulo fértil, un espermatozoide fértil, que se unieran y saliera Samuel. Y a su debido tiempo ella dio a luz ese hijo, a quien le puso por nombre Shemuel. Entonces, también otro paréntesis que te hago: de nada te vale hacerte miles de fertilizaciones in vitro, de hacerte miles de temas de fertilidad, porque el que da la vida es Yahweh. Y si tu vientre todavía está cerrado, y si tú no has funcionado para tener un hijo, no es porque realmente haya un problema, aunque médicamente puedan decirte que sí. Realmente el dador de la vida, cuando se acuerda, cuando Él decide, cuando es el tiempo de que su voluntad sea hecha, Él va a poner el bebé en ese lugar. Haya útero, no haya útero, haya trompa, no haya trompa, lo que sea, porque Él es sobrenatural, Él es todopoderoso, Él hace lo que quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Por eso las personas deben descansar en su palabra, descansar en adorarle, y que la vida que tú llevas no sea puesta por el afán de lo que careces y empezar a buscar soluciones fuera. No, debes buscar dentro de Él. Había una planta muy famosa que eran las mandrágoras, que Raquel se las quitó a Lea para ver si quedaba embarazada, y eso tuvo que haberlo sabido Ana. Ana tuvo que haber sabido cuántos rituales y cuántos té y sopas podía tomar para ser fértil, pero aún así ella la palabra no dice que ella hizo nada de eso. Ella fue a la fuente, al único que podía dar vida, y así es como tú tienes que ser. Ahora bien, dice así, en el verso 21. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio a Yahweh y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con Yahweh para siempre. Elcana
acordó con ella que sí, que estaba de acuerdo. Le dijo, haz lo que mejor te parezca. Quédate aquí por ahora y que Yahweh te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Y cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Y después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Y le dijo, Señor, ¿se acuerda de mí? Preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo hace varios años orando a Yahweh. Le pedí a Yahweh que me diera este niño y él concedió mi petición. Ahora se lo entrego a Yahweh y le pertenecerá a él toda su vida. Y allí ellos adoraron a Elohim. Fíjense que antes del viaje del año siguiente a la casa de Yahweh, Ana dio a luz un hijo. Es decir, que cuando llegó el momento de regresar de ese penúltimo viaje donde ella hizo la oración, rápidamente ella quedó embarazada. Porque el poco tiempo ya, o sea, fue el tiempo en que ella parió y venía otra vez el sacrificio. Supongamos que fue prácticamente ese mismo mes o 2 meses después, porque ya el niño estaba chiquitito con ella. Pero ella esperó al año siguiente para destetarlo. Y tú dirás, wow, pero tener ese niño para después entregárselo al padre. Qué afán de tener un hijo para después entregárselo. Pero había mayor gloria que saber que su hijo le iba a servir a Elohim. Había mayor gloria de verdad saber que el padre sí le respondió y que ella tenía que cumplir su promesa porque el padre se acordó de ella, porque el padre fue fiel con ella. Ella también tenía que ser fiel con él. Y fíjense que Shemuel no fue cualquier juez de Israel. Shemuel fue el mayor, el más importante, el más grande de los jueces. Uno de los profetas más grandes también. Un maestro, un hombre de ejemplo. Y sí, se crió allí en la casa de Yahweh, y quien lo educó fue el mismo Yahweh. Y hasta el final de sus días, tal y como ella se lo prometió a Elohim, él le sirvió. Por eso también tú tienes que bendecir a tus hijos y poner palabras de vida, palabras de sabiduría sobre ellos, porque lo que tú declares sobre ellos, eso tiene un poder muy grande. Adicional a eso, fíjense que después que Ana tiene su milagro y que va al templo, es cuando ella le cuenta a Elí cuál había sido la petición que ella le había hecho ese año anterior. Ella no se lo contó antes, se lo contó después. ¿Sabes por qué? Porque vale más que tú abras la boca para testificar de la gloria de tu Elohim que para contar tus problemas y tus carencias. Porque se supone que para tus problemas y tus carencias tú tienes quien te lo solucione. Pero para impactar el mundo con la fe necesitas testimonio. Y para tener testimonio necesitas practicar tu fe. Necesitas ponerla por obra. Y eso fue lo que Ana hizo. Ahora, Ana hizo una canción. Ella hizo una canción y está en el capítulo 2. Y vamos a leer porque es precioso. Y es del 1 al 10. Vamos a ver. Dijo: mi corazón se alegra en Elohim. Yahweh me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como Yahweh. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Elohim. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia. Pues Yahweh es un Elohim que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado
y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre, y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7, y la mujer con muchos hijos se consume. Yahweh da tanto la muerte como la vida. A unos baja la tumba y a otros los levanta. Elohim hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece a Yahweh, y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra Yahweh serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. Elohim juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey. Aumenta la fuerza de su ungido. Esta es gloriosa, esta canción. Fíjense que de pie con su hijo ante Elí, ella entona esta canción de agradecimiento. Y aunque sus primeras plegarias brotaron de amargura, esta oración de alabanza nació del gozo y de la gratitud a Elohim por su bondad. Además, que esta canción más tarde iba a ser la base del Magnificat que ofrece Miriam, la madre de Yahshua, al mismo Elohim del pacto. Fíjense en Lucas capítulo 1, del 46 al 55, fue la misma canción. Y esta canción no solamente salió porque se inspiró, ahí ella pudo demostrar en esas palabras cuánto conocía ella a Yahweh, cuán profundo era su conocimiento, al punto de poder describir exactamente lo que Yahweh hace, lo que a él le agrada, lo que a él le desagrada, cómo ve a los altivos, qué es lo que pasa con los que suben, qué pasa con los que bajan, cómo él levanta al caído. Es glorioso cómo ella realmente conocía al Padre, y precisamente por este conocimiento podemos ver que ella no se movió por emoción, sino que fue directamente a su Padre a pedir su milagro y lo tuvo. Y ya Penina no iba a ser más burlona con ella, ya no iba a tener razón para humillarla, porque aunque ella entregó a su hijo, lo entregó al verdadero Padre, al que todo lo puede. Y de los hijos de Penina no se sabe nada, pero de Samuel, de ese Shemuel que salió de ese vientre de esa mujer que supo orar y que supo a quién pedir, hasta este tiempo se sigue escuchando. Y de ese Shemuel, hasta muchos años más adelante, se seguirá escuchando. Y seguiremos aprendiendo de su legado. Seguiremos aprendiendo de lo que él hizo. Por causa de una madre, por causa de una mujer que supo ponerse en la brecha y declarar sobre su hijo y creer que lo iba a tener, creer que realmente había un Elohim que escuchaba y que tomaba en serio sus palabras. Esto es maravilloso, muy maravilloso. Además que, pues, dice el verso 11, el sacrificio de Ana. Dice que Elcana regresó a su casa en Ramá sin Shemuel, y el niño servía a Yahweh como ayudante del sacerdote Elí. ¿Por qué el sacrificio de Ana? Porque evidentemente le tuvo que doler dejarlo, a pesar de que sabía que iba a estar seguro. Era lógico que le tenía que doler, ¿verdad? Ella quería un hijo, pero ella cumplió su promesa y se lo entregó a Yahweh. Por eso Elohim recompensó su sacrificio con el nacimiento de 5 hijos más. Y Shemuel creció reflejando
el espíritu de piedad de su madre y se convirtió en un hombre de oración. Un hombre de oración que intercedió por el pueblo de Yahweh todos los días de su vida. ¡Qué belleza! Por eso les digo, yo me deleito tanto hablando de la historia de Ana porque es un ejemplo muy grande y marca mucho mi fe, marca mucho la forma en que llevo mi vida y que en realidad es muy poco lo que yo pueda contarle a una persona de esas peticiones profundas, de esas cosas que me duelen, de esas cosas que me marcan. Para yo abrirme cuesta, porque realmente siempre voy a mi hacedor, a la fuente, que es el único que me puede solucionar. Porque en mi dolor, en mi sufrimiento, en mi angustia, una persona me puede oír y yo escuchar que me diga, ay sí, tranquila, Elohim es bueno, Él te va a ayudar, tú eres una mujer de fe, sigue adelante, no desmayes, todo va a salir bien, todas las cosas normales que un ser humano te puede decir. Pero el único que puede llevarte a lo diferente, a la respuesta, al milagro, a la solución tangible de las cosas, es Yahweh. Así que por eso me identifico tanto con la forma de oración de Ana y con la fe de ella. Y creo que milagros veremos y testimonios contaremos. Y bueno, muchas otras cosas que podemos aplicar en nuestra vida, porque realmente no son solamente 2 puntos. Ya he puesto durante todo el mensaje varios puntos claves para que tomes en cuenta para tu vida, pero vamos a identificar estos 2 ya para finalizar, y es que hay que orar por las penas de la vida. Fíjense que el sufrimiento insoportable de Ana la llevó a buscar a Yahweh en oración. Empezó a orar con el corazón afligido, pero terminó con el corazón esperanzado. Entonces, la oración pasa la carga que llevas sobre tu espalda a la espalda fuerte de nuestro Padre. Por eso dice la palabra, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Eso lo dice 1 de Pedro 5:7. Entonces nosotros no podemos leer la palabra por leerla, sino que debemos entenderla, internalizarla, creerla, vivirla, ¿verdad? Y aparte que nosotros también debemos ser firmes en nuestras promesas. Fíjense que Ana podía haberse buscado muchas excusas para no entregar su único hijo, pero ella cumplió su promesa de dedicar a Shemuel al servicio de Yahweh. Por eso cumple todas tus promesas, sin importar si has dado tu palabra a Yahweh o a cualquier persona. Simplemente cumple. Además, que hay algo hermoso que podemos rescatar aquí. Así como David se puede decir que era un hombre conforme al corazón de Yahweh, ¿verdad? Porque Yahweh lo dijo. Podemos ver que Ana también era una mujer conforme al corazón de Yahweh. ¿Sabes por qué? Porque se parecía mucho a él, porque sentía como él. Porque así como Yahweh entregó su único hijo para la salvación de toda la humanidad, por supuesto de aquellos que crean en él, Él entregó su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo entregó a esta tierra y tuvo que pasar lo que pasó. Se desprendió de ese hijo, pero para una gloria mayor. Se desprendió de ese hijo para que fuera ese cordero, para que se inmolara por el pecado. Asimismo, Ana también se desprendió de su hijo para dárselo a Yahweh, para que fuera un instrumento de gloria en sus manos. Así que fue un hecho muy parecido a lo que Yahweh hizo, porque ella sentía con un corazón conforme al de Él. Y cuando una persona tiene un corazón conforme al de Él, suele parecerse a Él, actuar como Él. Y aunque Ana no tenía idea de cómo iba a llegar un Mesías a esta tierra, ella sin querer hizo lo mismo que nuestro Abba Kadosh hizo por nosotros. Solo que Shemuel fue entregado directo a su hacedor para ser un ungido eternamente, porque hasta el sol de hoy estamos viendo de él, para ser ese instrumento de gloria, que fuese el mejor juez de Israel,
uno de los mejores profetas y más grandes, un hombre fiel, un hombre completamente correcto, íntegro, y un hombre que ungió reyes, un hombre que tenía una estrecha e íntima relación con su Abba. No lo crió Elí, porque Elí murió. No lo crió su mamá, lo crió el que lo hizo, el que hizo su embrión, el que lo formó en el vientre de su madre. Lo crió Yahweh. ¡Qué glorioso! Yo espero que hayas aprendido muchísimo de esta historia y que lo pongas en práctica, porque verdaderamente merece la pena. Si Yahweh nos presta vida, mañana estaremos con una nueva historia y un nuevo personaje. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.